Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Espacios Abiertos del Info en la Ciudad. Ahora tenemos el tema de Parlamento abierto a través de planes de acción y tenemos unos invitadas y invitados de lujo en términos de justo la experiencia, la incidencia, la interacción dentro del mismo instituciones legislativas. Entonces quisiera dar paso a presentarles. La verdad es que el Parlamento abierto en la Ciudad de México tenemos la disposición constitucional de serlo en el día a día. Entonces el reto es mayor, dado que de las constituciones a nivel local la Ciudad de México justo tiene esa característica. Entonces tenemos que darle sustancia a esa disposición constitucional y justo para ello es que abrimos esta mesa de Espacios Abiertos. Presento brevemente, por un lado, a Mónica Tapia. Ella es directora de Ruta Cívica, es egresada del Colegio México, la Universidad de Oxford y la London School of Economics, especialista en política social, desarrollo regional, educación y participación ciudadana. Durante más de 20 años ha fundado y estado al frente de varias organizaciones, iniciativas ciudadanas como Sinergos, Alternativas y Capacidades, Coalición Ciudadana por la Educación, Redes Ciudades Justas y Sustentables, y claro, en términos no solo de incidencia, sino también de propuesta, tiene una buena trayectoria al respecto. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar acá. Por otro lado, presento a Mariana Niembro Martínez, es directora general de Borde Político, estudia la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en Justicia y Parlamento Abierto, cuenta más de 10 años de experiencia en el estudio del Poder Legislativo, trabajó en la coordinación de asesores del SAT, como enlace con el Congreso, también ha sido consultora privada y activista promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. Bienvenida, Mariana, muchas gracias. Está con nosotros el diputado Jorge Triana. Él es actualmente diputado por el Congreso de la Ciudad, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, estudió la carrera de Derecho y la maestría en Políticas Públicas en el ITAM, fue diputado federal entre 2003 y 2006, representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del entonces CIFE y presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, así como diputado local en la entonces Asamblea Legislativa de 2006 a 2009. Ha sido vicecoordinador, en fin, ahora preside la Comisión de Régimen, ya lo había dicho, de Asuntos Políticos Electorales, y como diputado federal también presidió la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, Reglamentos. Bienvenido, diputado Triana. Pues estoy encantada de tenerles aquí porque justo hacía referencia a el trabajo que han tenido todas y todos ellos y que es indispensable para poder empujar la apertura en el caso de la Ciudad de México. Y me gustaría mucho abrir con una serie de preguntas que derivaran o iniciaran el debate. Una de ellas es: ¿cuáles son los retos que tenemos en la ciudad, en el Congreso directamente, para poder justo empezar a hacer un Parlamento abierto? Sabemos un poco por la experiencia de años previos que no solo tener un logo o un eslogan de Parlamento abierto implica tener la apertura en la cotidianidad del trabajo, no solo en plenos, sino también en comisiones, en órganos de gobierno, en grupos parlamentarios, es decir, o sea, la apertura al final es parte indispensable del actuar cotidiano. Entonces, ¿cuáles serían los retos en el Congreso de la Ciudad para poder empezar a implementar el Parlamento abierto? Y dirigido sobre todo a la construcción de plan de acciones. O sea, ¿qué son los planes de acciones? Es un conjunto de compromisos a través de los cuales se tejen con personas, con incidencia, con grupos, con sociedad civil, que las legislaturas tomen y que lleven a cabo esos compromisos en un tiempo definido, en un lapso definido de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los retos para construir justo estos planes de acción en la ciudad? No sé quién quiera tomar la palabra primero, abrir el debate, ¿no? Mónica, adelante.
Bueno, pues yo hablo más desde la experiencia de ciudadana usuaria, usuarios intensos que somos de la información del Congreso. Y también habiendo pasado por la experiencia de la nueva Constitución y del constituyente que tú, Mari Carmen, pues muy bien dirigiste y digo que a ratos nos dejaste mal acostumbrados. Entonces, en ese sentido, como usuario, por ejemplo, desde que yo no tengo un lugar donde buscar todas las leyes que son vigentes en la ciudad, tengo que ir a buscar en algunos lugares en Contraloría, a veces en PAOT, algunas leyes están en el Congreso, pero no son todas, muchas veces no son las vigentes porque se les hacen reformas y no hay un lugar, y eso lo contrasto con el Congreso Federal, donde si yo busco una ley de carácter federal, pues ahí está clarísimo, y es una versión que hasta se actualiza, etcétera. Entonces, eso no tenemos en la Ciudad de México. En segundo lugar, si yo quiero contactar a alguno de los representantes del Congreso, con la historia que ahora nunca, más bien, no ahora, nunca sirvieron sus correos electrónicos. Si yo les escribo un correo con el correo oficial que aparece en el Congreso, se me rebota y me dice, ese correo no existe. Entonces, no hay un correo electrónico para contactarlos de manera oficial. Entonces, hemos tenido que ir de oficina en oficina recopilando pues Gmails y cosas parecidas, que no es un conducto oficial de información y yo supongo de recopilación y de memoria histórica y de archivo y etcétera. En tercer lugar, cuando quiero ver cuáles son las iniciativas que se están discutiendo, pues no encuentro, a pesar de que hay una liga ahora, después de algunos meses que no hubo, alguna liga que dice iniciativas y que yo cuando entro a la página web y la busco, me sale un archivo del 2018 donde ni siquiera me lleva a las iniciativas realmente que se están presentando en el Pleno, cuándo se presentaron, a qué comisión están turnadas, etcétera, etcétera. Y eso también yo veo que en otros congresos y en el Senado pues ya es una práctica frecuente, ¿no? No sé a nivel internacional, pero aquí me parece como algo de lo más básico. Comparado, por ejemplo, incluso con el Congreso anterior o la Asamblea anterior, las versiones estenográficas tampoco están como de manera ahí muy clara, y aún menos los dictámenes. Los dictámenes pues hay de dos formas, y eso es muy interesante para hablar de qué es Parlamento Abierto y qué no es. O sea, los hemos conseguido y claro que los tenemos, o sea, como digo, somos usuarios muy intensos y de esto, pero nos llegan a través de chats, nos llegan cuando conocemos a alguien que nos lo envía y no están de manera pública para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera tener acceso. Entonces eso crea también pues, un acceso privilegiado, de los cuales en este momento a ratos nos privilegiamos, pero pues no es una situación que debería de ser así. Y después, y eso también lo contrasto con la Asamblea Legislativa anterior, o lo que aprendimos con la anterior, es que quedaban ahí las versiones estenográficas, había una versión aprobada de una ley, pero después cuando se publicaban resulta que era otra. O sea, le hacían ahí cambios que obviamente las personas que dan mucho seguimiento se daban cuenta y bueno, pues era un escándalo, porque una cosa es lo que el Congreso aprueba y resulta que en la Gaceta Oficial se aprueba otra cosa. Entonces, el poder, digamos, legislativo desaparece, o la legalidad misma. Entonces, también pienso que no solo es lo que es, o sea, en el contacto a los representantes, que es esto del correo electrónico, la extensión, incluso el secretario técnico de las comisiones, asesores legislativos, porque pues muchas veces el propio correo es difícil de acceder para todos los diputados y que lo estén leyendo, los twitters, las redes sociales, o sea, yo diría que eso debería de estar completo, sino obviamente también el camino que recorre una iniciativa, un dictamen. Hemos visto también, por ejemplo, los comentarios, como ahora la Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a presentar comentarios a las iniciativas, entonces
cuándo, y hemos visto en algunos casos que sí se están publicando estos comentarios y otros donde no. Entonces también estos micrositios o sitios de las comisiones que están revisando los comentarios que se están publicando, que son parte de este debate público legislativo, y obviamente pues sí, los dictámenes, las reservas, etcétera, y finalmente sí diría hasta la publicación en Gaceta Oficial y entrada en vigor. Nada más también para cerrar, creo que no es solo suficiente las iniciativas, sino que el Congreso en este momento está a cargo de muchos nombramientos. Nosotros hicimos el conteo de solo la ley de planeación y son 38 nombramientos, más la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción, más el Consejo Judicial Ciudadano, más los fiscales, más las 3 fiscalías, más, y si seguimos sumando, yo creo que son más de 50, casi 60 nombramientos. Para cada uno de ellos pues existe una convocatoria y debería de existir un micrositio donde se presentaran todos el currícula, la documentación que los aspirantes están presentando, y que sí ha sido muy claro cuando estamos, por ejemplo, en la comisión de selección. Creo que el Info les ayudó y fue como muy claro cuando estaban ahí los perfiles, quiénes eran, las entrevistas o estas audiencias donde se presentaron en tiempo real, estaban videograbadas, etcétera. Y cuando no ocurrió nada de esto, como fue el Consejo Judicial Ciudadano por la Comisión de Justicia, pues nosotros teníamos que ir corriendo al Congreso a ver quiénes estaban presentando. Alguien nos pasó la currícula, o sea, eso no debería de estar sucediendo, sobre todo porque son ciudadanos que van a tomar responsabilidades públicas muy importantes para la ciudad, para el futuro de la ciudad, y pues no sabemos cómo llegaron, quiénes son, etcétera. Finalmente también nada más decir que bueno, pues el tema de la reelección, y que tenemos que saber qué está votando o en qué sentido está votando cada uno de estos diputados y diputadas. Si se van a presentar a reelección, pues sí queremos saber un poco el récord, las decisiones difíciles que han tenido que tomar y cómo han votado, y yo diría desde en comisión como en el propio pleno con las respectivas iniciativas y leyes que se están aprobando. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que sí son varios temas que tenemos ahí pendientes y de contraste justo con el constituyente de la ciudad, las disposiciones del marco legal que tenemos, del marco constitucional de la ciudad. Y bueno, aquí los retos sí son inmensos, y en ese sentido pues doy la bienvenida también al diputado Mauricio Tabe. Bienvenido, diputado, a Espacios Abiertos sobre Parlamento Abierto, y aprovecho justo para hacer mención breve de su trayectoria. Actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, es egresado de la licenciatura en Administración Pública por el Colmex, cuenta con una amplia trayectoria dentro del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. En el ámbito legislativo se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Juventud, fue diputado local de 2009 a 2012, en junio de 2006 es justo electo diputado de la Asamblea Constituyente de la ciudad, en donde fue parte justo de la mesa directiva del constituyente de la ciudad. Bienvenido, diputado. Y bueno, en ese sentido sí creo que por contraste en la ciudad tenemos que el manejo de información sí ha sido diferente. Justo en el Congreso Constituyente, en la Asamblea Constituyente, estaba el trabajo de puertas abiertas en comisiones, en algunos órganos de gobierno, toda la parte del Pleno, sin duda, y aquí sí se vincula, y quisiera retomar la parte justo de designaciones, porque en efecto regularmente cuando hablamos de poder legislativo, volteamos a ver a la facultad de crear leyes, de reformarlas, de modificar la Constitución, y no a la facultad de fiscalizar, de investigar, de ser contrapeso, de revisor del ejercicio presupuestal, de políticas públicas. En fin, los congresos de la ciudad
tienen una serie de responsabilidades y corresponsabilidades con otros poderes, de ahí su relevancia de poder impulsar la apertura. Y en ese sentido quisiera que nos comentara, diputado Triana, o sea, ¿cuál ha sido la experiencia justo que tiene como 4 veces legislador, 2 federal y 2 local, y qué tanto nos falta, no solo en los preceptos normativos, sino también justo en la operación cotidiana, que ahí pues hay todo un área de retos, ¿no? Claro que sí, Mari Carmen, muchas gracias. Primero que nada, comentar que efectivamente nos estamos constreyendo exclusivamente a la facultad legislativa que tenemos nosotros como diputados al Congreso de la Ciudad de México, pero también tenemos una facultad de fiscalización, como mencionabas, muy importante, de servir de contrapeso y de observar permanentemente el quehacer público y el ejercicio de cada centavo que emana del impuesto de los ciudadanos. Pero hay una tercera función que se nos escapa siempre, que es la de representación, y que lamentablemente está malentendida en la Ciudad de México, y lo digo porque pues, somos precursores de esta mala práctica, que es la de gestoría. Los diputados se han convertido en gestores de lujo. Entonces vemos, nosotros por ley tenemos que instalar un módulo de atención ciudadana para tener contacto con la gente, es una oficina de enlace legislativo con nuestros representados, pero en estas oficinas vemos que se dan clases de zumba, de macramé, de emplomado, de una serie de psicólogo, asesoría jurídica, una serie de servicios que no están normados y que le cuestan dinero a la gente y que tampoco están transparentados, es decir, sabemos cuánto se destina a cada módulo, pero no sabemos en qué se está yendo el dinero de allí para abajo. Entonces es un problema, nada más quiero complementar con lo que tú estabas comentando. Hablando ya en general del tema, creo que tenemos que remontarnos a algo mucho más primario. ¿A qué me refiero? Los ciudadanos no conocen la diferencia entre un diputado local, un diputado federal y un senador. Es decir, no conocen cuáles son sus atribuciones, la diferencia entre cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Entre cada una de sus competencias, la diferencia entre jurisdicción y competencia. Por ahí empezamos mal. Los ciudadanos no saben quién es su representante, no saben quién los representa, no saben en qué distrito viven. No hay, vaya, esto es de ida y vuelta, tiene que ver con una apatía creciente de parte de la ciudadanía, pero yo los invito a que ustedes, sin saber quién es su diputado, quién es su representante, lo investiguen por internet. Es prácticamente imposible. No hay ni siquiera un portal donde uno pueda colocar su número de sección electoral para que le diga tu representante es fulano de tal y le puedas dar seguimiento. Desde ahí empezamos mal, ¿no? Vaya, es un tema sí de cultura cívica, es un tema sí de conciencia individual de cada uno de los ciudadanos y de responsabilidad, pero por supuesto que también es un asunto de responsabilidad nuestra, de los que estamos del otro lado del escritorio, para poder acercar esa información. Desde ahí tenemos un problema gravísimo, y es federal el problema, Digo, nosotros podríamos avanzar, pero es federal el problema. Entonces, ¿con qué información van a contar los ciudadanos si no saben ni siquiera cuáles son las facultades de sus representantes y no saben ni siquiera hacia dónde acercarse? El problema es el siguiente, y a mí me gusta mucho utilizar esta metáfora. Hay dos formas de acceder a un producto. En transparencia hay muchos productos que nosotros podemos acceder. Los dictámenes, ya lo mencionaban, los dictámenes, las convocatorias a las sesiones, el orden del día, las modificaciones, las versiones estenográficas, etcétera. Sí, por supuesto que si nosotros hacemos una solicitud de información, podemos tener acceso a cada uno de estos productos. Digamos, eso equivale a llegar a una estantería de una tienda y hacer el pedido, quiero que me entregues la versión estenográfica de la sesión de tal día, y te la dan. Y eso es un trámite que sigue siendo innecesario, diría yo, porque las cosas deberían de funcionar como a manera de autoservicio, que hubiera un estante y uno pudiera ir y tomar por sí mismo cada uno de los productos, lo cual no está sucediendo, que es algo que mencionaba Mónica hace un momento. No tenemos un portal como tal, con el nivel de eficiencia que se requeriría para poder revisar con precisión las votaciones, cómo votó cada diputado, quién fundamentó, las reservas que se hicieron, si hubo alguna modificación en el pleno de algún tipo de producto legislativo. Todo eso tendría que estar abierto de par en par para que el ciudadano lo tomara y no tuviera que pedirlo. Ese es, creo, realmente el gran reto. Y para ello se necesitan instrumentos tecnológicos con los que no contamos.
éramos la legislatura anterior con mayor razón, pero seguimos siendo el Parlamento, el Congreso, en costo prorrateado por diputado más caro del país. Y pues era para que tuviéramos instrumentos tecnológicos de primer mundo. Yo acabo de visitar un parlamento local en Alemania y realmente con menos presupuesto que el de la Ciudad de México y con unos instrumentos que uno se va de espaldas para poder tener ese vínculo entre representante y representado y romper esta barrera. Entonces no hay pretextos, solo tenemos que ver en dónde se está yendo ese recurso, eficientarlo. Es una barrera muy importante la que tenemos por ahí. Cabe resaltar aquí el esfuerzo que han hecho muchísimas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Borde, para evaluar el desempeño de los diputados, ¿no? Tienen unos parámetros, un sistema de evaluación de cada uno de ellos. Es difícil, porque siempre va a haber una parte subjetiva con la que va a haber controversia, ¿no? Bueno, ya María nos contará con más precisión, pero creo que ese ejercicio o esas plataformas tendrían que hacerse desde el propio Congreso y no esperar a que las hagan la sociedad civil, o si las va a hacer la sociedad civil organizada, pues apoyarnos en ellos a través de convenios de colaboración, cosa que tampoco está sucediendo en este momento. Es decir, que la plataforma de Borde tuviera el aval del Congreso de la Ciudad de México o de la Cámara de Diputados o del Senado para decir son datos fidedignos que yo avalo y que son oficiales. Entonces eso tampoco está sucediendo en este momento. Sí hemos avanzado, sobre todo a nivel federal, fuimos sede ya de una cumbre internacional, firmamos muchos convenios al respecto. En abril del 2018 pues, se formó esta alianza por el Parlamento Abierto, conformada por 9 organizaciones de la sociedad civil. Tenemos claras cuáles son las metas, pero seguimos, creo yo, en pañales en la Ciudad de México a este respecto. Y pongo un ejemplo rápido, con esto cierro para no monopolizar el micrófono, pero acabamos de tener un problema, no un problema, pero tenemos que tener una votación muy polémica en el Congreso, porque se modificó la Constitución de la Ciudad de México para hacer un traje a la medida para el nombramiento del próximo fiscal general de justicia de la ciudad. Es decir, solo le faltó poner el nombre y el apellido de la persona que se quería poner, ¿no? En cuanto a requisitos de formalidad y también de idoneidad. El proceso legislativo fue punto menos que desaseado. Se llevó a cabo una comisión donde no se consiguió la mayoría calificada que requiere nuestro reglamento, se cerró la sesión y hasta después se dieron cuenta que no contaban con los votos. Entonces convocaron a otra sesión sin convocatoria y luego a otra porque tampoco les dieron. Entonces una serie de desaseos impresionantes que si tuviéramos plena transparencia se pudieron haber evitado. Y una ciudadanía activa que a través de estos instrumentos pudiera tener acceso a esa información. Por último, concluyo con esto, no ayuda el que no tengamos, y más allá el diputado Tabe nos podrá comentar cómo va este asunto, pero el canal del Congreso a nivel local. Ha sido difícil, ha sido una batalla continua el poder dar seguimiento en tiempo real a las sesiones del Congreso de la Ciudad de México, de comisiones del Congreso de la Ciudad de México. Esta es una traba que hemos tenido y yo espero que pueda avanzar a este respecto, se pueda modernizar. Porque hay asuntos que se resuelven con algo tan sencillo como lo siguiente. El Parlamento Abierto tiene que ver no nada más con leyes o con compromisos que se firman, tiene que ver también con acciones y con tecnología, pero también con logística y hasta con espacios físicos. Si uno no cuenta con los espacios físicos necesarios para abrir de par en par a la ciudadanía, es decir, en el Congreso de la Ciudad de México tenemos unos salones pequeñitos donde apenas cabemos los legisladores, donde no existen las condiciones idóneas ni siquiera para poder sesionar muchas veces nosotros, y qué podemos esperar si vamos a invitar a la ciudadanía, a las organizaciones a que estén presentes. No hay manera. Todo eso tenemos que tomar en cuenta y creo yo que sí estamos bastante atrasados al respecto. Muchas gracias, diputado Tariana. Sí, la verdad es que son varios temas aquí que pueden facilitar o atorar la apertura, facilitar o no la interacción, facilitar o no la incorporación de las propuestas ciudadanas. Y en ese sentido, sí me gustaría mucho, pues, retomar la idea de sociedad civil ha propuesto, en este caso por Borde Político, distintos ejercicios justo de desempeño legislativo, que en efecto pueden ser debatibles o no, perfectibles o no, pero al final la propuesta de cómo sí medir
el trabajo de los legisladores, pues es la base toral que puede colaborar incluso con la apertura. Y en ese sentido me gustaría mucho, Mariana, que pudieras también hacer referencia a cuáles son los retos, o sea, cómo podemos trazar un plan de acciones, justo también rescatando y con el sentido de realidad de las casas de gestión. Se desconoce qué se hace en las casas de gestión, no solo se desconoce, sino cómo podemos sí utilizarlas para generar apertura a través de las casas de gestión, por poner solo un ejemplo. Tenemos también centros de investigación, de estudios que tendrían que ser profesionalizados y sustentar la toma de decisiones de los legisladores, se están usando o no, o sea, cómo podemos generar sinergias de no solo sociedad civil, sino también de academia, de organizaciones internacionales, en fin, hay todo un trabajo también que es, digo, de exigibilidad, de exigencia, de rendición de cuentas, de por favor que esté la información subida, ¿no?, para poder o acompañar o diferir y realizar una propuesta a los legisladores. Entonces, me gustaría mucho que nos comentaras al respecto, Mariana. Gracias, Mari Carmen. Pues bueno, yo creo que voy a retomar algo que dijo el diputado Triana y que yo creo que es vital, es la función de representar, ¿no? Creemos la ciudadanía que el ejercicio de nuestra ciudadanía solo es electoral, ¿no? O sea, votamos y ya te olvidaste 3 años de los diputados, ¿no? Regresas a volver a votar. Por eso es el tema de la reelección tan importante, pero en realidad desconocemos absolutamente qué es representar, ¿no? Yo creo que podríamos obviamente echarnos un debate sin algún resultado concreto, porque pues también es muy subjetivo, ¿no? Pero creo que hay que darlo porque justamente no es gestión. O sea, desde Borde vemos a la gestión, pues es corrupción. La gestión es corrupción a final de cuentas, es un acceso diferenciado, ¿no?, de un montón de pues de privilegios, ¿no? O sea, eso no construye, ¿no? O sea, no, los ciudadanos no son, hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, depende cuál sea tu relación, ¿no?, con el diputado, con la diputada. La verdad es que no es su función, por eso, pues la verdad es que la ciudadanía no sabe cuál es la diferencia entre un diputado local, diputado federal. Creo que ahí tenemos una exigencia fundamental en materia de educación cívica. Me parece que no estamos formando ciudadanos para una democracia participativa, ¿no? Entonces, creo que el tema de representar hay que darlo, ¿no? Porque también se trata, todos estos retos que tienen las instituciones legislativas son, o sea, a veces mera cuestión de voluntad política. Y lo que pasa es que el acceso a la información, pues es poder a los ciudadanos, ¿no? Entonces, si tú, por supuesto, no es fortuito que entres a la página y que si la verdad no eres de una organización de la sociedad civil, eres un ciudadano de a pie, ¿no?, que tal vez no estudió ni siquiera ciencias sociales, puedas entrar a la página y no entiendas nada, ¿no? Entonces, que páginas que no te dicen nada, con un montón de información, digo, información faltante en este sentido, pero por ejemplo entras a la Cámara de Diputados, que tiene mucha información, quienes la consultamos, sabemos perfectamente dónde puedes encontrar esto, lo otro, ¿no? Pero es información a destajo, que no le dice nada a la ciudadanía, que evidentemente lo que hace es alejarla. Si tú entras a la Cámara de Diputados y dices, Dios, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada, es para abogados, entonces ya empieza toda esta concepción y esta percepción de no me gusta la política, no participo, en fin, creo que tenemos que romper con estos ciclos, ¿no?, que no construyen ciudadanía. Y entrando al tema como del Parlamento abierto, yo digo que es de voluntad y es pues, o sea, ha sido un problema más bien de ignorancia por parte de las y los representantes, ¿no? Porque por supuesto que yo concuerdo contigo en este tema de los parlamentos, ¿no? Los parlamentos en Europa han cambiado también sus propias, ¿no?, la propia arquitectura, etcétera, pero no es abrir la puerta o, en fin, no se reduce a eso, ¿no? Entonces, creo que el reto del Congreso de la Ciudad de México es, primero tenemos ese concepto en la Constitución, entonces hay que hacernos responsables de eso, tanto los representantes, los tomadores de decisión, como la ciudadanía. Necesitamos dotar de contenido a ese concepto que está y entender verdaderamente el concepto. Este concepto no es fortuito, se da en la era de Internet, en la era de la colaboración, en donde se dan estas plataformas digitales, en donde también el reto lo tiene la democracia,
¿no? La democracia también, y pensamos a la democracia como esta cosa de elegir representantes y que no se queden, ¿no?, en los puestos y que se vaya renovando y que la gente vote. A eso no, para Borde, desde Borde, a eso no se reduce la democracia. Eso es democracia electoral, ¿no?, procedimental, y necesitamos una democracia sustantiva. Y en este sentido, sí es una obligación de las instituciones ver todas las oportunidades que brinda, ¿no?, el Parlamento abierto, y que el Parlamento abierto, por ejemplo, yo diría que evidentemente hay muchos avances en materia en Congreso Federal. Evidentemente cuando uno busca información en estas páginas, luego te vas a de la Ciudad de México, te quieres morir, ¿no? Pero aún así, yo les puedo decir que el Congreso Federal tiene una de retos impresionantes en materia de datos abiertos, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si el congreso que tú visitaste, pero la verdad es que se están haciendo muchas cosas en todos los países latinoamericanos, ¿no?, obviamente europeos, en materia de datos abiertos desde hace mucho tiempo, y nosotros no tenemos eso. Y lástimamente, ejercicios como el de Borde o el de Ruta Cívica, todos los seguimientos que damos a procesos de designación, etcétera, no los podemos garantizar porque no hay datos abiertos. Ya ni siquiera datos públicos, que no es lo mismo. Un dato público no es lo mismo que un dato abierto. Pero si ni siquiera tenemos el dato público, bueno, estamos más lejos del dato abierto, y con dato abierto pues no podemos tener más bordes, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente se reduzca la subjetividad de la visión y la perspectiva que tiene cada organización de la sociedad civil. ¿Qué se podría hacer con datos abiertos? Bueno, maravillas, todo. O sea, podríamos estar siguiendo cuál es la comisión más eficiente, quién es la diputada, ¿no?, más eficiente en términos de lo que sea, seguir, por ejemplo, agendas muy particulares en materia de perspectiva de género, cuáles son la agenda progresista, ¿no? Porque la verdad es que votamos mucho por el sentimiento, ¿no?, por polarizaciones que conocemos, ¿no? Es muy emocional, pero no tenemos el dato. No tenemos el dato de, ok, yo voté por por ejemplo, yo voté por tal diputada, y esta diputada votó en contra, ¿no?, del derecho a decidir, y yo soy feminista. Bueno, pues entonces, ¿qué estás haciendo votando por esta diputada? Pero si nunca te enteras, si no hay esta información accesible, en fin, entonces sí hay que cuestionarnos qué es la representación para nosotros, cuál es la información que necesitamos, y definitivamente, Mari Carmen, yo creo que un plan de acción, por supuesto convocar obviamente a la sociedad civil, ¿no?, pero también a toda esta gente, y sí tener pues tal vez algunos mecanismos para tener una visión un poco más profunda y transversal de la ciudadanía. Si tú quieres entrar a la Cámara de Diputados, ¿por qué no tienes relación con tu diputado? Creo que hay que entrarle de lleno, porque a mí me asustan muchísimo las encuestas, ¿no? El otro día estaba viendo el Latinobarómetro. A ver, 38% de la población en México piensa que da igual si hay un sistema democrático o no. 38%. Y el 37% dice que sí, que la democracia es el mejor sistema de gobierno. En fin, creo que verdaderamente la democracia nos ha fallado. Nosotros hemos fallado desde la ciudadanía, desde las organizaciones, desde la toma de decisión. Creo que este tipo de datos nos tiene que estar así sonando la alerta, porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer con voluntad política, y que todos queremos que cambien. Todos queremos un Congreso fuerte, ¿no? Todos queremos un Congreso que fiscalice, todos queremos un Congreso con servicio profesional de carrera. No podemos estar con estos congresos que rotan, ¿no? Los técnicos, si bien nos va, rotan los técnicos de las comisiones, si bien nos va, ¿no? Entonces, creo que hay que entrarle a fondo a reconstruir nuestras instituciones legislativas, porque sin duda, como lo dije anteriormente, pues es la institución democrática por excelencia, y la verdad es que necesitamos congresos fuertes, contrapesos que fiscalicen, ¿no?, y que se acerquen a la ciudadanía para que su legitimidad pues crezca. Y en eso estamos todos, pues, ¿no? Creo que también hay que sumar con las instituciones, ¿no?, que la sociedad civil no está solo para golpear, sino que sí queremos construir y queremos tener una agenda. Entonces, pues adelante el plan de acción, y pues ya, eso es todo. Muchas gracias, Mariana. Sí, la verdad es que aquí también está el reto justo de visibilizar qué hacen los organismos de gobierno, las comisiones, son eficientes o no, poder tener información. Y aquí lo que también comentaba el diputado Toriana respecto al canal del Congreso, pues es indispensable. No solo un canal del Congreso que tenga transmisión de la actividad cotidiana, sino también
que pueda tener medidas y políticas de difusión en lenguaje sencillo. Muchas veces lo que también tenemos, sobre todo la comunidad de práctica de distintos tipos, de apertura, de transparencia, incluso entre los mismos legisladores, nos hablamos entre nosotros mismos en los términos que ya conocemos, pero no hay un acercamiento ni siquiera con la población abierta en un lenguaje simple y sencillo de por qué importa el trabajo legislativo, no solo justo por la toma de decisiones, sino porque sí nos afecta en la cotidianidad. Un ejemplo de ello es justo la aprobación, en el caso de la ciudad no es así porque se aprueba el nivel de endeudamiento a nivel federal, pero es trabajo en los congresos. En otros congresos locales sí son responsables del endeudamiento estatal, entonces hay una connotación, una consecuencia de la toma de decisiones que se tienen. ¿Y qué tan capaces somos o no de hacerlo, una difusión en lenguaje sencillo, en lenguaje no solo para los técnicos que nos observan y nos monitorean, aunque seamos una comunidad muy pequeña, ¿no?, de especialistas, sino también si nuestra medida de comunicación social, la difusión a través de redes, realmente le habla a cualquier segmento poblacional, caso adultos mayores, caso jóvenes, cómo incorporamos y generamos más bien participación desde la niñez, y creo que ahí también tenemos unos retos monumentales, ¿no? Y sobre todo lo engarzo con lo que establece igual la Constitución de la ciudad, que es muy garantista en términos de derechos, pero también hay que ver cómo se operacionalizan esos derechos, y en ese sentido el Congreso pues es un poder toral para que empiece a hacerlo. Y justo me gustaría, diputado Tabe, si nos pudiera comentar ¿cuáles son los retos como dentro de los órganos de gobierno, en este caso la Junta de Coordinación Política, que es quien concentra a los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios? En el caso de la Asamblea Constituyente, los órganos de gobierno fueron muy abiertos, hubo muchísima información sobre mesa directiva, el trabajo de la Comisión de Armonización, en fin. ¿Qué está haciendo el Congreso en la ciudad para poder tener información dentro del organismo de la Junta de Coordinación? Y sobre todo, ¿cuáles podrían venir a ser propuestas de apertura en términos más de planes de acciones? ¿Qué les gustaría y qué es factible realizar? Porque en efecto, digo, los recursos son finitos, pero también rescato lo que comentaba también el diputado Triana tenemos que tener un gasto eficiente, un uso presupuestal eficiente, pero también, y subrayaría, abierto, porque en efecto sí estamos observando que en el transcurso de esta nueva legislatura el Congreso de la Ciudad todavía pues tiene muchas áreas de oportunidad en términos de contar con la información justo de contacto que refería Mónica Tapia, en términos de incorporar la participación ciudadana justo en la dictaminación de legislación secundaria. Hay un periodo que marca la Constitución para poder recibir esas propuestas ciudadanas, en fin, y rescato lo que comentaba también Mónica Tapia respecto a los requerimientos de planeación de la ciudad. Entonces, bueno, ya sé que mejor aquí le paso el micrófono, porque requerimientos son infinitos, tan compleja como es la ciudad, ¿no? Pero, por favor. Me estabas dando ya muchas ideas para desarrollar, pero yo les agradezco mucho la invitación y creo que la pregunta más importante es cómo hacemos que el Parlamento abierto le signifique a la ciudadanía, y le sirva a la ciudad, porque podremos nosotros cumplir con todas las obligaciones de transparencia y cumplir con todos los principios, pero si estamos hablando en un lenguaje que la gente no entiende, pues de nada va a servir, porque si no se traduce en el ánimo del votante, porque si no le significa a la población las decisiones públicas, pues podremos tener parlamento y gobiernos abiertos, pero resultan entonces intrascendente el efecto de las decisiones. Mencionaba el diputado Triana sobre la discusión de la Fiscalía, ¿no? Una discusión que
pues generó debate en el Congreso de la Ciudad, que tiene una implicación relevante sobre pues el devenir de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre cómo pensamos el modelo de impartición de procuración de justicia, y pues a la gente pues le pasó de noche, ¿no? Y así muchas decisiones que se toman en el legislativo, que pueden ser en contra del interés público, a favor de grupos de intereses, no tienen ninguna relevancia para la gente, aunque sean públicas, ¿no? Entonces creo que aquí el principal reto que tenemos como Congreso y en coordinación con el InfoDF es poder trabajar una agenda de promoción de la participación ciudadana para que la gente entienda las decisiones que se están tomando en las distintas entidades públicas, en las distintas dependencias, en este caso en el Congreso. Porque pues no basta con abrir la información, hay que hacerla accesible, hay que darle significado para que a la gente le resulte relevante lo que está sucediendo en los distintos órganos de gobierno. Yo creo que pues la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Ciudad de México tienen una diferencia en el marco legal relevante, sin embargo los usos y costumbres pues no se logran todavía superar. Estamos haciendo un esfuerzo desde la Junta de Coordinación Política por cambiar el modelo y tratar de que la realidad se adecue a lo que dice la Constitución, y la Constitución sí establece un modelo de órgano legislativo mucho más equilibrado, con mayores contrapesos, incluso limitado en sus presupuestos, con obligaciones para cumplir con los principios de parlamento abierto. Está en la Constitución de la Ciudad de México este periodo que consideramos que es relevante para que las iniciativas sean sometidas a consideración de los ciudadanos previa a su dictaminación, ¿no? Que este es un paso importante y que se ha cumplido, pero no todo lo demás se ha cumplido, ¿no? Realmente se ha quedado como en letra muerta, porque los usos y costumbres pues siguen imponiéndose sobre la norma. Y ese es el reto, o sea, hacer que la Constitución de la ciudad se haga una realidad y no se quede solamente en esa disposición jurídica. Yo creo que la diferencia, hay algunos cambios importantes, ¿no? Este periodo de discusión de las iniciativas, pues es algo que también nos ha ayudado a evitar algunas prácticas que en el pasado sí se veían muy comunes en la Asamblea Legislativa, que eran los procesos de dictaminación de bolas rápidas o de famosos salvazos, ¿no? Donde llegaba el dictamen al mismo tiempo que la iniciativa que enviaba el gobierno y prácticamente no había discusión pública. Hoy, por ejemplo, eso ya existe y por lo menos ya no hay bolas rápidas en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué falta? Discusión pública. El viernes tuvimos reunión con el titular de la Unidad de Transparencia del Congreso y estuvimos revisando cuántas iniciativas se comentan, y el nivel es muy bajo de iniciativas que se comentan. O sea, no hay difusión de que las iniciativas las puede comentar la ciudadanía o las organizaciones civiles o los grupos vecinales. Entonces, sí hace falta pues dar a conocer que existe pues este derecho y esta posibilidad de que los ciudadanos participen. También en el Congreso de la Ciudad pues ya está regulado que no hay reuniones secretas, todas las reuniones son públicas, no hay reuniones a puerta cerrada, ¿no? Que también es algo que en este Congreso se aprobó. Desde la Junta de Coordinación Política, en este intento por hacer mucho más transparente el proceso legislativo, aprobamos hace 10 días un calendario de leyes secundarias de la Constitución, en el cual nos comprometemos primero a cumplir las fechas de la Constitución y segundo a abrir y a dar a conocer en qué tiempo y en qué semanas se estarán discutiendo en las comisiones y en qué semanas se estará discutiendo en el Pleno. Pues como todos los acuerdos políticos pues requiere mucha voluntad, y qué es lo que nosotros vamos a empujar, que quien no cumpla con esto pues asume un costo político, hacer mucha difusión de este calendario y de quiénes son los responsables, que si lo hacen bien, qué bueno,
¿no? Que tengan un reconocimiento y que si incumplen, pues también tengan la sanción pública, porque no hay otra sanción, no podemos sancionar nosotros a un diputado que no cumple con un proceso de dictaminación. Pero este esfuerzo pues ya es un cambio relevante de los procesos legislativos pues no hablo de legislaturas anteriores, incluso de este Congreso, que no sabíamos, como Junta de Coordinación, los coordinadores, no sabíamos tampoco cuándo se dictaminaba una ley. O sea, no era un proceso oscuro para la ciudadanía, era oscuro hasta dentro del propio Congreso, porque ni siquiera conocíamos los tiempos en los que un dictamen iba a subir al Pleno. Lo conocíamos ya cuando estaba inscrito en la Gaceta. Entonces son de los procedimientos que estamos cuidando que se modifiquen para que tengamos pleno conocimiento de lo que se va a discutir en el Congreso y que quienes quieran intervenir y quienes quieran objetar, pues lo puedan hacer y tengan la posibilidad de incidir en el proceso de toma de decisiones. Yo creo que sí es importante para fortalecer el esquema de parlamento abierto y cumplir con estos principios de parlamento abierto, pues abrir la participación a las organizaciones de la sociedad civil, o sea, trabajar de la mano con las organizaciones es clave, porque traen una agenda mucho más pues estudiada, conocen experiencias internacionales, conocen experiencias también nacionales que se han implementado de parlamento abierto, y eso nos ahorra muchísimo, ¿no? Nos ahorra una curva de aprendizaje que pudiera ayudarnos a concentrar en lo que es más significativo y no agotar todo nuestro esfuerzo político en una cantidad de cambios que resulten irrelevantes. Y yo pondría en síntesis 6 temas que me parece que son claves y que tiene que hacer el Congreso de la Ciudad. Primero, cumplir con lo que dice la ley en materia de transparencia, ¿no? Y segundo, a partir de la discusión que dieron sobre formación cívica, pues hacer accesible el lenguaje, incluso la presentación, porque sí, yo puedo hacer transparente pues notas, facturas, pero si las pongo en una letra ilegible, saturado de información, pues prácticamente inaccesible. Tiene que ser accesible en lenguaje que pueda ser entendible para la ciudadanía y que quien quiera consultar las fuentes primarias, pues también pueda acceder a las fuentes primarias, pero tener esa posibilidad de hacer transparente y accesible la información. Por supuesto que hay una parte muy importante de todo el sistema de datos que se manejan en el Congreso. Mencionaba Mónica sobre los correos electrónicos y todos los mecanismos, los medios de comunicación entre ciudadanos y diputados, pues no están debidamente implementados, y eso hay que garantizar que funcionen los correos electrónicos, que estén registradas las cuentas de redes sociales y que se atiendan, porque las cuentas de redes sociales son un medio también de comunicación entre los ciudadanos y los representantes. Segundo, que me parece también relevante, es la difusión. O sea, es clave dar a conocer qué es lo que hacen los diputados locales, ¿no? Cuál es nuestra función, y sobre todo que la gente sepa dónde localizarlo, ¿no? Hacer campañas de difusión sobre las funciones del diputado y dónde lo puede localizar. A lo mejor parece lo más simple, pero luego, por estar metidos en nuestra pecera, dejamos de ver pues que hay algo mucho más simple, que es dar a conocer nuestro trabajo, dar a conocer dónde nos pueden localizar, qué es lo que hacemos. Nosotros lo obviamos porque estamos en el día a día, se nos hace fácil localizar un diputado, sabemos dónde, y es más, los representantes de las organizaciones saben y lo pueden hacer, pero la ciudadanía en general no lo entiende, no lo sabe, y es más, no le ve relevancia siquiera a localizar a sus representantes. Entonces, hacer estas campañas muy simples, creo que también se ayudaría mucho a fortalecer la participación ciudadana y a que funcione el Parlamento abierto. Tercero, toda una serie de actividades de formación del personal del Congreso de la Ciudad de México. O sea, desde los módulos y
considero que los módulos de gestión se tienen que convertir en espacios de promoción de la participación ciudadana, en donde se capacite, en donde se brinde información sobre lo que están haciendo los diputados. Es decir, debe ser una extensión de estas campañas de difusión, una extensión pero territorial, en donde los ciudadanos ahí puedan conocer lo más relevante que está haciendo el Congreso, lo más relevante que están haciendo los diputados, y que se vuelvan brazos operativos de esta promoción de la participación ciudadana y del conocimiento de la información que sucede en el Congreso. De todo esto también me parece rescatable lo que ha mencionado Mónica y que han mencionado varias organizaciones sobre el proceso de selección. Sí hay que cambiar las reglas y hacer un esfuerzo real para que los procesos de designaciones y de selección de cualquier nombramiento que se haga, pues cumpla con ciertos lineamientos mínimos, y no que cada comisión decida las formas de transparentar o de ocultar la información, y que queden muy claros estos lineamientos mínimos que deben garantizar pues transparencia máxima y acercarnos a los perfiles idóneos que se requieren para el cargo. Por último, pues el proceso legislativo yo creo que sí hay que cuidar, ¿no? Que todos los procesos de dictaminación, la difusión de las iniciativas estén plenamente abiertos, que haya no solamente estas campañas de difusión, sino que tengamos como Congreso la información de los distintos grupos de interés, organizaciones, cámaras, etcétera, que están interesados en los temas del Congreso, y que les llegue de manera directa la Gaceta Parlamentaria, que sepan los temas que están inscritos, que sepan los principales acuerdos que se están tomando legislativos, para que también puedan incidir oportunamente antes del proceso de dictaminación. Y yo creo que de todo esto sí requerimos pues establecer un compromiso público y una evaluación de qué tanto el Congreso de la Ciudad se está comprometiendo con los principios de Parlamento Abierto, porque nosotros firmamos unos principios de Parlamento Abierto en abril, pero la verdad ha pasado muy poco, o sea, casi nada, y la idea es que sí podamos hacer efectivos estos principios con acciones muy concretas que en el corto plazo sí impliquen un cambio en el rostro del Congreso de la Ciudad en cuanto a la disposición de la información y la accesibilidad de la información. Y yo creo que el reto siguiente pues es hacer que también este Congreso de la Ciudad se vuelva pues un actor relevante junto con el Info para promover la participación ciudadana y los datos abiertos y el interés de la ciudadanía por conocer lo que pasa en las decisiones públicas. Muchas gracias. Diputado Tabe, la verdad, pues sí, son varias cosas que tenemos pendientes. Ahorita me quedaba escuchándolos y también pensaba justo en qué conexión tienen los legislativos con las personas. Incluso hay un ejemplo que me gusta del Congreso de Jalisco, es que tiene incluso una asistencia en línea en su portal. Entonces, o sea, la verdad es que son medidas muy visibles, útiles, sencillas, que no implican más que justo como refería Mariana, o sea, la disposición y como me parece que refería la mesa completa, pues hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo con cuál va a ser la batería de compromisos que se quieren adquirir, ¿no? Y en tiempos límite, porque si no hay tampoco, o sea, podemos firmar, y en ese sentido creo que a nivel nacional y federal y local tenemos experiencias de sí, firmemos eventos públicos, pero poco ocurre, ¿no? En el caso de la declaratoria por la transparencia legislativa que se dio a nivel internacional, fue en 2012, un poco más de 2 años después justo se dio la Alianza por el Parlamento Abierto a nivel federal, y digo, sí ha pasado en términos de, ya se habla de Parlamento Abierto al menos en el discurso público, y eso ya es un avance, ¿no? Pero justo no podemos quedarnos en el Parlamento Abierto es la participación, abrir mesas de debate. Eso no solo es Parlamento Abierto, también justo son datos abiertos, es información completa, simple, difundida,
de manera oportuna, de manera cotidiana y actualizada, ¿no? Entonces, sí son, incluso viene a colación con el apartado de integridad, de prevención de conflictos de intereses, de rendición de cuentas, y todos estos elementos también son previsores si es que se conoce y si se documenta la actuación cotidiana de cualquier institución pública del combate a la corrupción. Entonces, sí hay una urgencia, un urgente llamado desde hace años ya en el país de que se combata la corrupción, pero pues no hay manera de combatirla si no hay información, no podemos tener justo el pulso de qué tanto influyen los intereses de cada legisladora, de cada legislador en la toma de decisiones si no hay una declaratoria pública de intereses. Entonces, sí hay distintos requisitos justo para poder activar la apertura institucional en cualquiera de sus ámbitos. Y me gustaría resaltar esto que la ley orgánica del Congreso actual de la ciudad, en la legislatura pasada, y escuchándolos también de esto de las publicaciones a través de la Gaceta Parlamentaria, ni siquiera el dictamen se publicó el día de la sesión en el que fue aprobado, se publicó posterior. Entonces, digamos, sí hay un requerimiento pues histórico, ¿no? De tener la información para poder justo aportar en la medida de lo posible quienes estemos observando el trabajo de las legislaturas, y justo en el contexto de que estamos ya en posibilidad de reelegir a los legisladores a nivel Ciudad de México y a nivel federal también. Entonces, si no hay información, no hay manera justo de poder cotejar lo que también Mariana comentaba, de cómo votó, qué temas, cómo trabajó su casa de gestión, pudimos o no participar en los distintos marcos normativos que preveía la Constitución. Y también aquí en el caso de la ciudad, pues se vuelven temas un poco más complejos porque también hay un parlamento metropolitano, un congreso metropolitano. Entonces, no solo es cómo vamos a planear la ciudad, sino cómo vamos a poder planear y generar sinergias adecuadas legislativas para la planeación metropolitana y, en fin, ahí hay varias cosas. Entonces, me gustaría mucho si pudiéramos cerrar con 2, 3 ideas de cómo sí podemos impulsar el Parlamento abierto, en qué tendríamos que hacer énfasis en el caso del Congreso de la Ciudad, sobre todo para, insisto, poder partir de la factibilidad de las propuestas, porque sabemos quienes trabajamos estos temas de apertura que son, y hago referencia a lo que Mónica argumenta casi siempre, son carreras de largo aliento, son maratones, o sea, esto nos encantaría verlo de un día a otro, de una mejora pública inmediata. Sin embargo, estamos ciertas que no necesariamente es así, o sea, al final es el desarrollo de un sistema democrático y de sus instituciones, incluso del crecimiento de una ciudadanía mucho más empoderada, beligerante, en fin. Entonces, me gustaría que cerráramos con 2 ideas, Mónica. Pues yo tengo 3 propuestas para darle contenido un poco a estos compromisos. El primero es que sí se implementara un registro de voto incluyendo reservas, quién votó a favor o no con las reservas, o sea, voto general y voto particular, entonces que no nada más nos fuéramos, y que esto sí fuera histórico, incluso si se puede rescatar las decisiones que ya se tomaron y los votos que ya se tomaron, que fuera súper didáctico y que pensáramos en que esa es una de esas piezas clave para la educación, las votaciones futuras, la reelección, que lo diseñáramos con diseñadores profesionales, visualizadores, o sea, para mí esa es como una pieza clave. La segunda sí es un sistema de gestión que entiendo que, y por eso lo propongo en segundo término, en términos de la tecnología que necesita, pero el sistema de gestión de que el plazo, o sea, que no se puede abrir y no se puede votar si no están los plazos, si no están los comentarios, si no está en la iniciativa, y que ese sistema de gestión tuviera los candados regulatorios del propio reglamento. Entonces, eso haría que no fuera discrecional, sino que
fuera automatizado y no tuviera una mano oculta por ahí de cómo llegaron los dictámenes, cuándo se votaron, es más, si no se publicaron no se pueden votar, o sea, cosas de ese estilo como candados. Entonces sí lo plantearía como sistema de gestión. Y un tercero, que ojalá se pudiera trabajar con el Info y con el Instituto Electoral, que es una propuesta del diputado Triana, que los ciudadanos podamos entender cómo elegimos no solo a nuestros diputados, con la lista A y B, o sea, incluiría no solo los de distrito, sino la lista A y B, y a nuestros concejales. Nosotros la elección pasada hicimos un ejercicio súper sofisticado, o sea, creo que en México no hay nadie que haya hecho ese ejercicio sofisticado de ir a buscar quién eran los concejales de cada una de las secciones y de las circunscripciones. Ni siquiera el Instituto Electoral las tenía, o sea, llegó a ese punto. Y a nosotros nos preocupa mucho los concejales por una iniciativa que durante años hemos impulsado que se llama Alcaldías Abiertas, donde sí creo que se puede, que la gente puede decir quién es mi concejal y quién es mi diputado, si lo voy a reelegir o lo voy a castigar, y que sin esa información pues no hay forma de tomar esa decisión, obviamente con el registro del voto. Pero esto implica un poquito de geografía electoral, chiquitita. La verdad es que también era como, ¿cómo es posible que ni siquiera el Instituto Electoral, que tiene los mapas hechos, podía tener un sistema para decirnos, y el concejal tal es de estas colonias? Porque además, pues sí nos dice quiénes son los comités ciudadanos, pero nos puede decir quiénes son los concejales. Y lo mismo los diputados. Entonces, para mí eso tiene que ser un trabajo de los tres pues instituciones en este tema de decir, para 2021, un año antes tendríamos que haber hecho todo este ejercicio para que realmente en las elecciones y en las precampañas podamos echarle un ojo a quiénes son, quiénes vienen, cómo votó, o sea, y por eso, cómo votó. Y nosotros creo que como organizaciones podríamos hacer un ejercicio muy bonito de decir 5 votos importantes para tu colonia, ¿no? 5 votos importantes para tu agenda. Eres feminista, fíjate en estos 3 votos y aquí le puedes buscar. Y hubimos muchas organizaciones involucradas tratando de hacer esto de ejercicio electoral, de seguimiento de los candidatos. La verdad es que nadie lo pudo hacer y nosotros nos fuimos a eso, a hacerlo unos cuadernitos, porque el tecnológico fue imposible, pero yo creo que, o sea, no estamos muy lejos, es nada más un poquito de 3 pasos de 3 instituciones coordinadas, ¿no? Yo diría. Muchas gracias, Mónica. Adelante, Triana. Muchas gracias. Yo quiero brevemente nada más profundizar un poquito, o más bien superficialmente, el tema de los datos abiertos. Me parece fundamental. En Estados Unidos, tanto en el Congreso como en el Senado, en muchos países, pero los despachos de cabildeo, fíjense al nivel de especificidad que llegamos. Hay despachos de cabildeo especializados en análisis del perfil de cada uno de los legisladores para saber cuál es la proyección de votación y el resultado que pueden tener. Es decir, es un diputado que ha defendido minorías, que viene del estado de Wisconsin, que votó de tal forma el tema de legalización de las drogas en su estado, etcétera, para poder saber de qué manera se le va a cabildear. Claro, es otro sistema el que tenemos aquí, es otra realidad, estamos en pañales también en ese tema, porque nosotros tenemos una votación en bloque, etcétera, pero aquí ni siquiera tenemos los datos más elementales para saber cuál ha sido el currículum del legislador, qué cargos ha ocupado, si es de mayoría o de representación proporcional. Vaya, insisto, ni siquiera podemos saber quién es nuestro representante. Tan mal estamos que ni siquiera podemos llegar a ese punto. Ya no hablemos de los datos, ¿no? Y esto es un tema que viene a nivel federal. Y otro tema que me parece fundamental, y voy a hablar de 2 casos prácticos, es que nosotros estamos obligados, el Estado está obligado a trabajar en una caja de cristal, de tal suerte que lo puedan observar todos los ciudadanos. Y los ciudadanos poder entrar a la caja de cristal también y poder tomar la información que gusten y poder analizar y poder denunciar las malas prácticas que tenga el Estado. Entonces, como parte del Estado estamos obligados a esa
a esa parte. Pero si no tiene dientes el ciudadano, pues se va a quedar nada más en una simple señal, ¿no? Esto está haciendo mal, no me gusta. Por eso es que tienen mala imagen los legisladores, precisamente por eso, porque no hay controles, porque esa brecha entre representante y representado está más rígida que nunca. Entonces, pongo un ejemplo rápido. La Guardia Nacional, la discusión de la Guardia Nacional en el Congreso. Se nos dijo que iba a haber un ejercicio de parlamento abierto muy importante, unas audiencias públicas que sí se abrieron a la sociedad civil, hay que decirlo, se discutieron ampliamente, durante varios días se discutió el dictamen que se iba a someter a consideración de comisiones y luego del Pleno, se sacaron conclusiones, pero pues las conclusiones las agarraron y las echaron al bote de la basura, porque no hay ningún tipo de vinculación o de efecto vinculatorio entre el ejercicio ciudadano y el resultado final. Es decir, esa vinculación es ficticia totalmente. Se nos presumió que era un ejercicio de parlamento abierto sin precedentes en la historia del país. Y tal vez sí, pero en lo teórico, en lo práctico, desde un punto de vista práctico, no pasó absolutamente nada. Pasó todo lo contrario a las conclusiones de lo que vimos en esos foros de parlamento abierto. Y segundo, en la Ciudad de México acabamos de aprobar apenas el periodo pasado un código de responsabilidad parlamentaria, que es algo prácticamente inédito a nivel nacional, donde todos los ciudadanos en uso de su responsabilidad van a poder denunciar alguna falta al código de ética de los diputados. Van a poder denunciar, mi diputado charoleó para entrar a tal lugar, para que le den una mesa en un restaurante, chocó en estado de ebriedad, tomó la tribuna, se lidió a golpes, etcétera, y presentar una denuncia que se filtrará a través de un comité de ética, etcétera. Estamos trabajando en la conformación de ese comité de ética. Es un instrumento muy potente para el ciudadano, pero dos cosas. Uno, si no hay publicidad, los ciudadanos no se enteran. Y entonces este ejercicio de parlamento abierto pasa a segundo término, no tienen los dientes que deberían de tener, ¿no? Hay estas sanciones a cada una de estas violaciones al código de conducta. Y el segundo problema es que seguimos siendo los propios legisladores los que calificamos el actuar de los legisladores. Hay países en el mundo que tienen congresos, que tienen los llamados consejos de veedores, así se llaman, veedores. Un consejo de ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil, con conocimientos en derecho parlamentario, con conocimientos en temas de prácticas parlamentarias, de régimen legislativo, a donde puede acudir un legislador que se siente violentado en sus derechos parlamentarios. Entonces se puede evidenciar cualquier violación al reglamento, etcétera, y esto lo califica alguien externo, no lo califica un diputado. Son diputados juez y parte. Por eso tenemos mala imagen los diputados, porque ¿quién controla a un diputado? ¿No? Los diputados somos nuestros propios jefes, decidimos cuánto ganamos, decidimos si se justifica una falta, decidimos cuál va a ser el presupuesto del Congreso, decidimos absolutamente todo sin ningún tipo de control. El reto está en empoderar al ciudadano, dotándole de estos afilados dientes para poder procesar este tipo de información. No basta con la información. Y número dos, las leyes deben estar encaminadas a controlar el poder del Estado, no a controlar el poder del ciudadano. Y ahí es donde tenemos que cambiar el chip, cambiar la óptica para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, a empoderar al ciudadano con este tipo de acciones y que realmente valgan la pena, que no se quede nada más en ejercicios fallidos como este del Parlamento abierto de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, ¿no? Muchas gracias, diputado Triana. Sí, aquí hay tanto por hacer que hay que ver cómo priorizamos, porque en efecto… sí, definitivamente, y me acordaba también de cómo se armó justo la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Transparencia, o sea, fueron derivados de justo iniciativas que incluso fueron ciudadanas, ¿no? En fin, sí hay casos exitosos, pero paran en el momento en que viene el proceso de designaciones, paran en el momento en que cómo nos estamos gastando los recursos y cómo, si comprobamos o no el uso de los mismos. En fin, entonces creo que aquí la perspectiva también que tenemos que subrayar es ¿para qué queremos un parlamento abierto?
nos ayuda a reducir la corrupción, pero también con ello podemos generar o colaborar a generar mayor piso en poblaciones de vulnerabilidad, tener una perspectiva de derechos humanos. Hay temas legislativos tan relevantes como justo la reconstrucción, cómo nos estamos haciendo uso de esos recursos, en fin, hay varios temas ahí en paralelo, ¿no? Sobre todo porque desde el Info en la ciudad, o sea, justo hemos buscado tocar estos temas que empatan con una perspectiva de derechos humanos hacia adultos mayores, si estamos poniendo el acceso a la información también y generando fortalecimiento ciudadano con niñas y niños, y qué estamos haciendo en términos de ser una reconstrucción abierta. En ese sentido, pues en términos incluso de gestión del agua, en fin, hay tantos temas como queramos pensar, y bueno, en ese sentido, Mariana, me gustaría mucho que pudieras enfocar a 2, 3 propuestas de cómo poder ir construyendo este plan de acciones. Bueno, pues yo creo que lo primero es eso, ¿no? Asumir que es un plan de acción que podamos tal vez hacer, priorizar evidentemente y tomar las decisiones más sencillas que requieren voluntad, como primero, pues cumplir con la información que la ley mandata. No puede ser que los mails no sirvan, ¿no? Por ejemplo, en fin, no te resignes, ¿no? Yo creo que o sea, son cosas, ¿no?, que se podrían, la verdad, resolver en muy breve tiempo. Bueno, primero, obviamente, en este plan de acción, pues yo creo que sí tenemos que tiene que haber una convocatoria, ¿no?, muy plural, muy diversa, para que justamente recojamos desde los usuarios y las usuarias qué es lo que se está requiriendo, ¿no? Al menos, por ejemplo, en materia de transparencia con el portal, ¿no?, que la verdad es que es la puerta. O sea, la puerta es la gente, digo, habrá sus excepciones, pero pues no vamos a ir a tocar la puerta de la Cámara de Diputados físicamente, sino que el portal es el intermediario. Entonces, yo creo que en primera instancia, trabajar en el portal web que cumpla con los datos que al menos la ley exige, y ya a partir de eso podemos ir viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les tomaría la palabra, ¿no?, en todo lo que dicen de la difusión. Pues hay que decirles a los ciudadanos, pero ¿saben la frustración que vamos a generar si le decimos al ciudadano, oye, ¿qué crees? Que sí puedes venir, y los mecanismos al interior no funcionan, y las personas, las funcionarias y los funcionarios de la institución no entienden y tienen miedo y ven a los mecanismos y a las solicitudes de transparencia con miedo y horror, ¿no? Entonces, y no se asume como una obligación del trabajo, como una obligación esa información que pues es la dueña es la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hacer en esto de estos conceptos, afirmarlos, ¿no?, y arroparlos y arraigarnos del concepto de manera institucional. Esto es fundamental. Por ejemplo, nosotros acabamos de estar haciendo como un benchmark, ¿no?, de qué está pasando en los congresos a nivel mundial, y en Inglaterra hay una cosa muy interesante, que son comités como de género, ¿no?, de derechos transversales, de comunidad LGTBI, etcétera, y son comités que lo que hacen es trabajar al interior de la institución, ¿no? Entonces, si la Constitución de una perspectiva de derechos, les puedo asegurar que los funcionarios y las funcionarias del Congreso de la Ciudad de México no tienen idea de qué significa esto en su labor, ¿no? Y en eso podemos meter muchas cosas, ¿no? Temas que ya no podemos, ¿no?, pasar por alto, que es la perspectiva de género, no discriminación, etcétera. Todas estas, inclusión, en fin, son temas que debemos de incluirlos en nuestras propias instituciones. Entonces, yo digo que antes, mucho antes de estar viendo y tratar de imaginar y todos queremos que la ciudadanía participe y cómo la vamos a hacer, de pronto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque pues sí hay unos que no están muy enterados, están muy apáticos, pero ¿qué haces si haces una campaña de difusión de vengan, esto es Parlamento Abierto, y al interior hay mucha resistencia? Entonces, lo que funciona mucho también son talleres, ¿no? Justamente estamos haciendo un taller con la Cámara de Diputados para el sitio web,
¿no? Le preguntamos a los usuarios que querían y sentamos desde cabilderos, ONGs, para que también se nos quite esta onda, ¿no? De todos queremos participar, incidir de cierta u otra forma, ¿no? Entonces, sentémonos a dialogar. ¿Y qué creen? Que sentamos a los funcionarios y estaban felices. Fueron los primeros en tener una resistencia espantosa de decir, estos nos van a venir a decir que lo hacemos todo mal, y salieron felices y encantados porque nadie les dice, oye, tu trabajo es relevante, tu trabajo me impacta en la vida cotidiana. Y a mí me encantaría, ¿y qué tal que lo hicieras así? Entonces, necesitamos ir impulsando una cultura colaborativa. Eso es fundamental para poder verdaderamente construir mecanismos que sí tengan esa concepción de parlamento abierto y sí cumplan. Vaya, creo que tenemos, qué bueno que menciona el diputado lo del calendario, ¿no? Es un gran reto, pero creo que hay que ir viendo cómo entretejer esto y no se quede en una ley, ¿no? Cómo vamos dotando y generando mecanismos co-creativos, ¿no? Que verdaderamente sí cambien la cultura, no solo de la ciudadanía, sino de la institución al interior, porque ese es un cambio estructural y el Parlamento Abierto es un cambio estructural, es una concepción en la que ya tienen que estar, el chip que ya tienen que tener los diputados, las diputadas y también los funcionarios. Muchas gracias. Pues sí, justo lo que implica un parlamento abierto es partir de la realidad que los parlamentos son la representación de las personas y no son dueños de sí mismos, que eso es justo lo que hacemos siempre énfasis en todas las mesas y foros de parlamento abierto, es la representación es de las personas y se ocupa a través justo de los congresos, de las legislaturas, y en ese sentido tienen que estar apegadas a las necesidades pues de las personas, de los grupos, en fin, de sociedad civil, de cualquier interesado, académico, especialista o persona que busque una solución en los legisladores, ¿no? O una exigencia o un reclamo, en fin, creo que eso es justo la exigencia del Parlamento Abierto. Y, diputado Tabe, si quisiera aportar un par de ideas para cómo justo construimos este plan de acciones para la ciudad. Yo voy a seguir con la misma idea de romper los usos y costumbres, porque sí estamos tratando de cambiar desde la Junta de Coordinación Política esta visión como patrimonialista, discrecional de las decisiones públicas y también de los recursos, para que sea una visión institucional con procesos transparentes, abiertos y no que tengamos que andar escarbando por qué se tomó una decisión o por qué se hizo una cosa de una manera y no de otra, por qué no hubo debate público a la hora de acordar un dictamen, ¿no? Entonces, esa es la insistencia, y ahorita traemos, por ejemplo, el calendario de leyes secundarias, ya es público, ya sabemos cuándo se estima que se van a aprobar, pero hoy en la Junta de Coordinación aprobamos también cuándo estarán como fecha límite o establecimos fechas límites para la presentación de las iniciativas de las leyes secundarias, para que no haya sorpresa y tengamos un periodo alrededor de 20 días para conocer las iniciativas. Es un acuerdo político en el cual lo que buscamos es socializar con todos los grupos parlamentarios y todos los integrantes, pues que vamos a poner una fecha límite para presentar las iniciativas de todos los procesos de dictaminación de leyes secundarias. Y así podamos conocer cuáles son las distintas ofertas que se pondrán a discusión en el proceso parlamentario. Y yo creo que lo que ahorita nos vamos a concentrar y nos debemos concentrar es cómo estas acciones de parlamento abierto sí realmente garantizan incidencia de la ciudadanía y de las organizaciones y de los distintos actores interesados en la toma de decisiones, cómo logramos que realmente incidan. Y el panorama de formación cívica sí resulta desalentador porque navegamos contracorriente. La verdad es que no solamente tenemos pues una cultura política pues que podríamos decir muy lejana a lo que desearíamos para que todas las decisiones públicas tuvieran significado entre la ciudadanía, sino además navegamos contracorriente
porque todos los días tenemos un presidente que es un promotor de la cultura de la ilegalidad y que se está dedicando a desmantelar instituciones. No pretendo politizar este panel, pero esa es una realidad. Cuando vemos un presidente que pues suelta o libera a uno de los principales narcotraficantes, pues la señal que le manda a la ciudadanía es, pues se puede hacer todo siempre y cuando yo considere que esto es justo, no importa que la ley diga otra cosa. Y la verdad es que esto es uno de los grandes retos pues de quienes creemos en que la política se debe hacer a base de instituciones, de reglas, creemos en el Estado de Derecho y que además tiene que haber una ciudadanía participativa y crítica para juzgar las decisiones que los actores políticos toman. Pero pues eso lo quería dejar como cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues justo en este observar al legislativo también por el cumplimiento de obligaciones de transparencia, pues ha sido a través también de las denuncias que se hacen de que no existe información legislativa. Por parte del Info en la Ciudad hemos ido resolviendo esas denuncias que han presentado personas y también sociedad civil, de que no se está cumpliendo, y me parece que estamos justo trabajando, y con eso quisiera cerrar, como organismo garante de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales, que sí se requiere pues todo un tinglado de capacitación, de poder formar una profesionalización de estructura en el Congreso, también para darle información y proteger a su vez los datos personales, para que sea la mínima información que tenga que ser clasificada y que no pueda darse a las personas que lo requieren, de poder empezar, así ya cumplimos con la transparencia obligada por ley, de poder empezar a visibilizar esa información a través de mecanismos, aplicaciones, campañas de difusión en lenguaje muy sencillo, para poder empezar a utilizar esa información que pueda ya estar en línea, completa y abierta, ojalá fueran datos abiertos, y no solo resaltar la parte de votaciones en el Pleno, sino también justo en comisiones, porque son procesos pues indispensables en la toma de posiciones que tenga cada uno de los legisladores. Y por supuesto referir que como Info en la Ciudad pues siempre vamos a estar dispuestos y ansiosos por tener sinergias para construir instituciones mucho más abiertas y que sí vayan de la mano con lo que las personas estén exigiendo, que las organizaciones estén refiriendo y que los especialistas pues estén también aportando. Entonces, creo que estamos en un buen escenario, viéndolo del lado constructivo, ¿no? Y con eso cerraría. Y por supuesto, toda la información que vamos trabajando en estas mesas de espacios abiertos las encuentran en el Info en la Ciudad, tanto en el sitio web como en las redes sociales, y hay intervenciones, justo preguntas, interacciones en las mismas redes. Entonces dejaría abierta y siempre la invitación para que nos continúen pues haciendo uso de visibilización de temas de necesidades, y sobre todo que en breve podamos pues articular un buen plan de acciones en Parlamento Abierto. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.